Hay momentos en los que el alma se cansa. No siempre lo dices en voz alta, pero lo sientes, como un nudo en el pecho que no se deshace, como un suspiro que no se libera del todo. A veces ni siquiera sabes exactamente qué es lo que duele, pero sabes que algo pesa. Que algo ya no encaja. Que algo se quedó atrás, pero tú sigues cargándolo. Y entonces, en medio de ese vacío silencioso, surge una oración: Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. Este video es para ti, si últimamente has sentido que algo dentro de ti está pidiendo un cambio. Si intuyes que lo que llevas en el corazón no está alineado con la paz que Dios quiere para ti. Si has intentado llenar el silencio con ruido, las ausencias con apegos, las heridas con distracciones, pero el vacío sigue ahí, recordándote que lo que realmente necesitas no se encuentra afuera. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni promesas vacías. Pero sí vas a escuchar palabras que, si las dejas entrar, pueden tocar los hilos más profundos de tu alma. Vamos a hablar de esa guía silenciosa pero constante del Espíritu Santo, de esas señales que a veces ignoras, de esas despedidas que no te has atrevido a aceptar y de ese vacío que, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un espacio sagrado. Porque soltar no siempre es renunciar. A veces, soltar es obedecer. Es hacerle espacio a Dios para que Él sea quien llene lo que nadie más puede llenar. Es reconocer que hay personas, hábitos, pensamientos o caminos que simplemente ya no te saludan, es decir, ya no te traen luz, ni paz, ni dirección. Sigues abrazándolos por costumbre, por miedo o por nostalgia, pero el espíritu ya no está allí. Vamos a caminar juntos por esta reflexión. Vamos a hacer silencio para escuchar esa voz que susurra cuando el mundo grita. Porque cuando el Espíritu Santo te guía, no necesitas forzar nada. No tienes que aferrarte a lo que no fluye. No tienes que llenar con el mundo lo que solo el cielo puede habitar. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, dame el valor de soltar lo que ya no es parte de mi propósito, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. A veces, lo que más te inquieta no es el ruido, sino ese susurro suave que no puedes ignorar. Esa voz interior que no grita, pero insiste. Que no fuerza, pero permanece. Y aunque trates de ocupar tu mente con distracciones, o de cubrir tu corazón con rutinas, el Espíritu Santo no se calla cuando quiere mostrarte que algo ya no es para ti. Puede que estés aferrado a algo que una vez te dio alegría, un trabajo, una relación, una forma de pensar, un sueño antiguo. Y sigues ahí, repitiendo gestos, cumpliendo con lo que se espera, forzando sonrisas, como si todo siguiera igual. Pero no está igual. Tú ya no estás ahí con el corazón. Y más importante aún, Dios ya no está en eso. Es sutil al principio. Sientes que algo se ha desconectado, pero no sabes cómo explicarlo. Ya no hay paz, ni propósito, ni dirección. Lo haces por inercia, por miedo al vacío, por no romper lo que una vez funcionó. Pero la verdad de Dios no se esconde mucho tiempo. Y cuando el Espíritu te quiere hablar, lo hace con amor,
pero también con claridad. Cuando algo ya no te saluda no es una frase bonita. Es una advertencia espiritual. Es esa forma en la que Dios te hace ver que algo o alguien ya no lleva su sello. Que ya no está alineado con lo que Él quiere hacer en ti. Y entonces, lo que antes te daba vida, empieza a drenarte. Lo que antes te inspiraba, comienza a confundirte. Lo que antes era refugio, se transforma en tormenta. Y aquí es donde entra esa incomodidad santa. No es culpa. No es castigo. Es un aviso. Un toque suave del cielo diciendo, hijo, hija, aquí ya no hay pan para tu alma. Aquí ya no hay agua viva. Yo me moví, y tú también debes moverte. ¿Alguna vez has seguido hablando con alguien que claramente ya no quiere escucharte? Hay silencio, evasión, frialdad, y tú sigues intentando. ¿Por qué lo haces? Porque duele admitir que ya no te saludan. Que ya no hay reciprocidad. Que esa conexión ya no vibra con la misma frecuencia. Lo mismo ocurre con ciertas temporadas de tu vida. Algunas relaciones, algunas formas de pensar, incluso algunas oraciones, ya no responden. Porque ya cumplieron su propósito. Porque el ciclo se cerró. Pero a veces prefieres quedarte con lo conocido, aunque te duela, que dar un paso en la fe hacia lo desconocido que Dios está preparando para ti. Y eso no es cobardía. Es humano. Todos, en algún momento, preferimos aferrarnos a lo roto antes que soltar y quedarnos en el aire. Porque no sabes si habrá algo más. Porque no ves lo que viene. Pero lo que no ves, Dios sí lo ve. Y si Él está quitándote algo de las manos, es porque tiene algo nuevo que poner en ellas. Pero primero necesitas vaciarlas. Mira a Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré. No le dio el mapa completo. Solo le dio la instrucción de soltar. ¿Y sabes por qué? Porque la fe empieza donde termina la comodidad. Y lo que ya no te saluda, es lo que ya no te forma, ni te bendice, ni te eleva. Tal vez estás ahí ahora. Tal vez estás mirando algo que fue hermoso, que te enseñó mucho, que te sostuvo, pero que ya no vibra con la frecuencia del espíritu. Y tú lo sabes. En lo profundo de tu ser, ya lo sabes. Pero te da miedo ponerle nombre. Te da miedo admitir que esa puerta se cerró. Que esa estación terminó. Pero Dios no te está dejando solo. Te está llamando más alto. Te está diciendo, ven, déjame mostrarte un amor más grande, una paz más profunda, una dirección más clara. Y para eso, necesitas reconocer que no todo lo que parece bueno es eterno. No todo lo que una vez fue bendición, sigue siéndolo hoy. El Espíritu Santo, cuando guía, también incomoda. No porque quiera confundirte, sino porque quiere despertarte. Quiere mostrarte que hay cosas que ya no saludan tu alma porque ya no son parte de tu llamado. Ya no te reconocen porque tú ya no eres el mismo. Has crecido. Has cambiado. Y lo que no cambia contigo, se queda atrás. Tal vez esa persona que antes fue compañera de tu fe, ahora se ha convertido en obstáculo. Tal vez ese trabajo que antes era misión, ahora es cárcel. Tal vez esa idea que antes te motivaba, ahora te detiene. No es señal de fracaso. Es señal de evolución. El Espíritu te está susurrando que es hora de avanzar. Y no es fácil. Soltar algo que fue parte de ti es como cortar una raíz. Sangra. Pero también libera. También abre espacio. También permite que lo nuevo eche raíces en tierra fértil.
Dios no te está pidiendo que ignores el dolor. Te está pidiendo que confíes más en su plan que en tu apego. Porque lo que viene de Él saluda tu espíritu, aunque no siempre sea fácil. Lo que es de Él se alinea con la paz, aunque duela un poco al principio. Si algo ya no responde, si algo te inquieta profundamente, si algo se volvió silencio, tal vez es porque el cielo ya te está hablando de otra manera. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes reconocer ese susurro que incomoda, pero también libera? No estás solo en esto. No estás equivocándote por sentirlo. Estás siendo llamado a soltar lo que ya no te saluda, para abrazar lo que sí viene con el saludo del Espíritu. Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de caminar ligero y comienzas a arrastrarte por dentro. No porque hayas perdido la fe, ni porque Dios se haya alejado de ti, sino porque llevas encima cosas que no son tuyas. Cargas pensamientos, recuerdos, responsabilidades y heridas que no te corresponden. Y mientras más las cargas, más lejos sientes la paz. Más confuso se vuelve el camino. Más silencioso parece el cielo. A veces, el peso más grande no está en lo que vives, sino en lo que te niegas a dejar ir. Hay cargas que no fueron asignadas por Dios, pero tú las tomaste. Por lealtad, por miedo, por culpa. Como cuando alguien te entrega su angustia, su historia rota, sus decisiones sin sanar, y tú, por amor o por costumbre, las haces tuyas. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir bajo el peso de otra vida. Bajo el peso de expectativas ajenas. Bajo el peso de lo que Dios nunca te pidió que llevaras. El Espíritu Santo no unge corazones para que vivan agobiados. No te empodera para que seas esclavo del pasado, ni prisionero del que hubiera pasado si. El Espíritu Santo guía a la libertad. Y a veces, esa libertad comienza cuando aprendes a soltar el peso de lo que no es tuyo. ¿Y sabes cómo lo reconoces? Porque te roba la paz. Porque te desconecta de ti mismo. Porque empiezas a vivir en función de los demás, pero en contra de tu alma. Porque el gozo se vuelve esfuerzo. Porque tu oración ya no fluye, tu fe se siente lejana y tu cuerpo lo resiente. Jesús lo dijo con claridad: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué vives agotado? ¿Por qué te levantas cada día con ese nudo en el alma? ¿Por qué lloras en secreto mientras finges estar bien delante de todos? Es posible que estés cargando batallas que no son tuyas. Intentando salvar lo que no puede salvarse. Sosteniendo lo que ya se cayó. Y Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a obedecer, no a controlar. A confiar, no a forzar. A ser luz, no a ser muleta de quienes no quieren caminar con Él. Y aquí es donde se vuelve difícil, porque soltar se siente, muchas veces, como fallar. Como abandonar. Como dejar a alguien sin apoyo. Pero soltar no es egoísmo cuando es Dios quien te pide que lo hagas. Soltar no es abandonar cuando lo que estás dejando ya te estaba destruyendo. ¿Has intentado llenar un vaso con agua fresca, pero olvidaste vaciar primero lo que ya tenía dentro? Se derrama, se mezcla, se contamina. Así pasa con tu corazón. Pides dirección, pides paz, pides claridad, pero sigues lleno de lo viejo. Sigues lleno de temores heredados, de emociones estancadas, de promesas rotas que no has soltado. Y no es que Dios no quiera darte lo nuevo. Es que el vacío es parte del milagro. A veces, el Espíritu Santo necesita vaciarte para poder llenarte. Pero si te resistes a soltar, si insistes en mantener lo que ya está muerto, entonces no hay espacio para lo que Él quiere entregar. Mira a Moisés.
Estuvo 40 años en el desierto, no porque no supiera llegar a la tierra prometida, sino porque el pueblo se aferraba a Egipto, a lo conocido, a lo viejo, a la esclavitud. No podían soltar lo que los ataba. Y por eso, no podían avanzar. Y a ti puede estar pasándote lo mismo, das vueltas en los mismos pensamientos, en las mismas emociones, en los mismos recuerdos, porque no has soltado lo que te retiene. Dios no bendice lo que se basa en el miedo. Dios bendice la obediencia, incluso cuando duele. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando quedas solo con tus lágrimas en una habitación oscura. Porque ahí, en ese silencio profundo, el Espíritu Santo comienza a obrar. Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. Esa oración no es una frase bonita. Es una declaración de guerra espiritual contra todo lo que te impide avanzar. Es abrir las manos. Es rendir el control. Es mirar al cielo y decir, no entiendo todo, pero confío en que tú sí lo entiendes. Es dejar de arrastrar lo que ya no tiene vida, y comenzar a caminar con pasos de fe. Y sí, duele. Duele soltar lo que amas. Duele soltar a quien querías salvar. Duele soltar la versión de ti que una vez funcionó, pero que ya no vibra con tu presente. Pero lo que no sueltas, te estanca. Lo que no dejas ir, te arrastra. ¿Puedes imaginar lo que sentiría un águila si intentara volar cargando una roca atada a sus patas? No importa cuán fuertes sean sus alas. El peso la mantendría en el suelo. Así pasa contigo. No se trata de si eres capaz o no. Se trata de si estás dispuesto a soltar lo que no fue hecho para volar contigo. Tal vez hoy sea el momento. No de hacer grandes promesas, ni de tomar decisiones impulsivas, sino de hacer un acto interior. Una pequeña oración. Un movimiento en tu alma que diga, Dios, muéstrame que no es mío. Muéstrame que me diste tú, y que tomé yo por miedo, por ansiedad, por necesidad de aprobación. Cuando empieces a identificar esos pesos, también comenzarás a sentir la libertad. La ligereza. El aire nuevo. La dirección. Y sobre todo, la presencia suave pero poderosa del Espíritu Santo guiando tus pasos. Él no te lleva hacia la confusión. Él no te condena por haber tomado cargas equivocadas. Él simplemente te dice, ahora es el momento. Entrégamelo. Yo me haré cargo. Tú solo camina. Aprender a soltar no es debilidad. Es madurez espiritual. Es reconocer que lo que hoy sueltas, mañana puede ser la puerta por la que entre la bendición que tanto has esperado. ¿Y tú? ¿Estás listo para caminar más liviano? ¿Estás listo para entregarle a Dios lo que no es tuyo cargar? No tienes que hacerlo todo hoy. Solo empieza por reconocerlo. Solo empieza por desearlo. El Espíritu Santo hará el resto. Hay vacíos que no se llenan con cosas, ni con personas, ni con promesas humanas. Hay vacíos que tienen forma de cielo, y solo el cielo los puede llenar. Pero en el intento desesperado de no sentir ese hueco en el alma, a veces terminas llenándolo con lo primero que encuentras. Y lo que parecía una solución, termina siendo otra herida. Lo has hecho. Lo hemos hecho todos. Llenas el vacío con comida, con pantallas, con trabajo, con entretenimiento. Con una relación que sabes que no es sana, pero te hace sentir acompañado un rato. Con logros que te dan valor temporal, pero no paz permanente. Y aunque por fuera todo parezca estar en orden, por dentro sabes que hay algo que no está alineado.
Algo que sigue gritando, aunque tú sonrías. El problema no es sentir vacío. El problema es no saber cómo honrar ese vacío. Porque a veces ese espacio interior es una invitación divina, no una condena. A veces el vacío es el altar donde Dios quiere encontrarse contigo. Pero si lo llenas con lo equivocado, no solo te pierdes de su presencia, también te desconectas de ti mismo. Hay gente que vive rodeada de cosas, pero está espiritualmente vacía. Hay quienes tienen miles de seguidores, pero no se sienten vistos. Hay quienes están acompañados todo el día, pero por la noche lloran en silencio porque nadie realmente los escucha. Y es que nada externo puede ocupar el lugar que solo el Espíritu Santo puede habitar. Llena el vacío, es lo que el mundo te dice. Llénalo con éxito. Llénalo con placer. Llénalo con reconocimiento. Llénalo con rutinas que te distraigan del silencio. Pero Dios no te dice que lo llenes. Dios te dice que lo ofrezcas. Que lo consagres. Que le permitas a Él entrar en ese espacio donde sientes que algo falta, para revelarte que lo que falta no es cosa, es presencia. Hay un momento en que el alma necesita rendirse. No porque ha perdido, sino porque ya no quiere seguir construyendo sobre lo falso. Porque ya probó 1000 maneras de sentirse completa y ninguna bastó. Porque ya intentaste sentirte suficiente a través de otros y sigues sintiéndote incompleto. Y en ese momento, si haces silencio, si te atreves a parar, si decides dejar de llenarte con lo que no nutre, sentirás esa voz. La del Espíritu Santo. No viene con reproche. No viene a juzgarte por tus decisiones pasadas. Viene a decirte, aquí estoy. Siempre estuve. ¿Puedo entrar ahora? Pero claro, para que entre, tienes que vaciar el lugar. No puedes invitar al Espíritu y seguir aferrado a lo que no te construye. No puedes abrir la Biblia y al mismo tiempo seguir dependiendo emocionalmente de una persona que te destruye. No puedes levantar tus manos a Dios y usar esas mismas manos para sostener lo que Él ya te pidió que dejaras. La falsa plenitud no es plenitud. Es un disfraz. Es un espejismo. Es como cuando estás sediento y tomas agua salada, parece que alivia, pero te seca aún más por dentro. Así son las cosas que tomas para sentirte lleno fuera de Dios. Te hacen sentir mejor un rato, pero después estás más roto, más lejos, más confundido. ¿Te has preguntado por qué sigues sintiéndote así, incluso cuando logras lo que querías? ¿Por qué después de conseguir eso que tanto deseabas, sigues sintiendo que falta algo? Es porque no era eso. No era esa relación. No era ese ascenso. No era esa validación. Era Dios. Siempre fue Dios. Pero a veces, para llegar a entender eso, necesitas pasar por el desierto. Por ese momento en que todo lo que solía darte sentido, deja de hacerlo. En que lo que antes te llenaba, ahora te incomoda. Y no es que todo esté saliendo mal. Es que todo está siendo vaciado, para que sea Dios quien lo llene esta vez. El Espíritu Santo no entra a la fuerza. Él espera que lo invites. Pero cuando lo haces, no solo llena el vacío, lo transforma. Lo vuelve fértil. Hace que brote algo nuevo de donde antes solo había silencio. Por eso no temas si hoy te sientes incompleto. No te culpes por sentir que hay algo que te falta. No te castigues por haber intentado llenar ese vacío con lo equivocado. Solo míralo como lo que realmente es, una oportunidad sagrada para invocar la presencia de Dios. Tú no fuiste creado para vivir anestesiado. Fuiste creado para vivir en plenitud. Y esa plenitud no viene de tenerlo todo,
sino de estar lleno de quien lo creó todo. El Espíritu Santo no solo llena, habita. No solo consuela, transforma. Pero Él no comparte espacio con lo falso. No puede operar donde hay ruido, donde hay máscaras, donde hay sustitutos baratos. Él entra donde hay verdad, aunque esa verdad sea: estoy vacío, Señor. Ya no puedo más con esto. Ya no quiero seguir fingiendo. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el milagro. Mira a la mujer samaritana. Iba al pozo a buscar agua todos los días. Pero no solo buscaba agua física, también buscaba llenar un vacío emocional, relacional, espiritual. Había tenido 5 maridos y aún no encontraba plenitud. Hasta que se encontró con Jesús. Él no le ofreció una solución externa. Le ofreció agua viva. Y le dijo: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es lo que tu alma anhela. Agua viva. Presencia verdadera. Amor que no se va. Paz que no depende de las circunstancias. Luz que no se apaga cuando todo se oscurece. Y si estás dispuesto a vaciar lo falso, Él está dispuesto a llenarte con lo eterno. Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. Esa es la clave. Porque mientras sigas llenando el alma con lo que no viene de Dios, seguirás sintiéndote fragmentado. Pero si decides soltar, si decides confiar, si decides esperar en su tiempo, el vacío se convertirá en plenitud verdadera. No te conformes con menos. No tapes el silencio con ruido. No apagues la sed con lo que seca. Hay más. Hay algo real. Hay un amor que no se agota. Y ese amor, ese consuelo, esa plenitud, tiene un nombre. Espíritu Santo. Hay una fuerza que no viene de resistir, sino de rendirse. No es una rendición al fracaso, ni una rendición al dolor. Es una rendición sagrada. Un acto silencioso de fe que declara: ya no quiero controlar lo que no me corresponde. Ya no quiero cargar lo que no es mío. Ya no quiero caminar sin dirección divina. Es en ese instante, cuando dejas caer tus armas, que el Espíritu Santo entra y comienza a hacer tu fuerza. Pero eso cuesta. Porque el corazón humano ha sido enseñado a resistir, a aguantar, a tener el control. Rendirse parece una debilidad. Parece renunciar. Parece perder. Y sin embargo, en el lenguaje del cielo, rendirse es precisamente el principio de la victoria. Porque cuando tú sueltas el control, Dios lo toma. Cuando tú te haces a un lado, el Espíritu toma el lugar que siempre le correspondía. Rendirse no es dejar de luchar. Es dejar de luchar solo. Es permitir que la voluntad divina tome el timón. Es reconocer que tú no ves el cuadro completo, pero Él sí. Es decir con humildad: Padre, ya hice lo que pude, ahora haz tú lo que yo no puedo. ¿Has estado alguna vez en ese punto donde te das cuenta de que por más que intentas, nada cambia? ¿Donde ya hablaste, ya lloraste, ya empujaste, pero todo sigue igual? Es allí donde muchas personas se frustran. Pero los que escuchan al Espíritu, entienden que ese momento no es el final. Es el umbral. Es el borde entre el esfuerzo humano y la intervención divina. Porque Dios no bendice el orgullo de quien quiere controlarlo todo. Dios bendice la fe de quien se rinde con un corazón abierto. Mira a Jesús en Getsemaní. Incluso Él, el Hijo de Dios, sintió el peso de lo que venía. Y oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer.
La oración que no exige, que no impone, que no negocia, sino que se entrega. Y en esa entrega hay poder. En esa entrega hay paz. Rendirse como acto de fe es decir, no entiendo, pero confío. Es elegir no reaccionar con miedo, sino responder con esperanza. Es no manipular las circunstancias, sino entregarlas al cielo. Es quedarte en silencio cuando tu carne quiere gritar y dejar que sea el Espíritu quien hable por ti. A veces rendirse no es hacer nada, es dejar de hacer tanto. Dejar de insistir en esa relación que solo trae confusión. Dejar de buscar respuestas donde solo hay ruido. Dejar de presionarte para ser quien no eres. Y quedarte en el centro de ti. Ahí donde Dios te habita. Donde su voz no compite, pero permanece. Pero también es importante saber que rendirte no significa pasividad. Significa reposar en obediencia. Y obedecer no es resignarse. Obedecer es confiar. Obedecer es dar el paso, incluso cuando no ves el camino completo. Como Pedro cuando Jesús le dijo que saliera de la barca. El agua no era firme. La lógica decía que se hundiría. Pero caminó porque su fe no estaba en el agua, estaba en la voz que lo llamaba. Así es la rendición. No dejas de caminar. Solo dejas de pelear con tus propias fuerzas. Solo dejas de imponer tu manera. Solo sueltas el control que te consume. Y aprendes a seguir la voz del Espíritu que te conduce. Tal vez has estado esperando señales grandes. Puertas que se abren de golpe. Milagros que lleguen con estruendo. Pero ¿y si el mayor milagro fuera ese suspiro profundo que viene cuando decides rendirte? ¿Y si el verdadero cambio comenzara con una oración sencilla, con una lágrima honesta, con un ya no puedo solo? Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. ¿Puedes ver lo que esa oración implica? No solo estás pidiendo dirección. Estás cediendo el control. Estás reconociendo que hay cosas que ya no te bendicen, pero que no puedes soltar sin ayuda divina. Estás dejando de luchar con tu fuerza y comenzando a caminar con su paz. Y esa es una de las grandes obras del Espíritu Santo, enseñarte a vivir desde el descanso. No desde la ansiedad. No desde la urgencia. No desde el yo puedo con todo. Porque tú no tienes que poder con todo. Nunca fue tu tarea cargar el mundo. Tu única tarea es confiar en aquel que sí lo sostiene. Hay un alivio profundo cuando decides rendirte de verdad. Es como dejar caer una armadura vieja. Como sentarte después de haber corrido mucho tiempo. Como decir, Dios, haz tú. Yo ya me cansé de intentar en mis términos. Y en ese momento, lo que parecía estancado, empieza a fluir. Lo que parecía cerrado, empieza a abrirse. La rendición abre caminos que el esfuerzo no puede abrir. Porque lo que se rinde ante Dios, no se pierde, se transforma. Tal vez te has rendido ante el miedo, ante la frustración, ante la desesperanza. Hoy es el día de rendirte ante el Espíritu. De entregarle no solo tu problema, sino también tus ganas de controlarlo todo. De rendirle también tus sueños, tus tiempos, tus heridas, tus expectativas. Y no temas. Rendirse ante Dios no te hace vulnerable. Te hace invencible. Porque cuando tú das un paso atrás, el cielo da un paso adelante. Cuando tú haces silencio, el Espíritu habla. Cuando tú caes de rodillas, el reino se manifiesta. ¿Estás listo para rendirte? No como alguien que pierde, sino como alguien que elige confiar. No como quien se rinde ante el caos.
sino como quien se rinde ante el amor. Y cuando lo hagas, cuando dejes de apretar los puños y abras las manos, sentirás algo nuevo. No será inmediato. No será con fuegos artificiales. Pero será real. Será suave. Será santo. Será el Espíritu Santo habitando lo que tú le entregaste. Después de soltar, después de rendirte, después de quedarte frente al vacío que tanto evitaste, algo sucede. No lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Es como si el alma respirara por primera vez en mucho tiempo. Es como si, en medio del silencio, una voz emergiera, una voz que sí te saluda. Y no lo hace con palabras ruidosas ni frases altisonantes. Lo hace con paz. La voz del Espíritu Santo no entra por la fuerza. No interrumpe. No se impone. Se reconoce por cómo te deja. Por lo que provoca dentro de ti. Porque cuando Él habla, la ansiedad se calma, la confusión se ordena, la sombra se disipa. Es como una brisa suave que acaricia sin presionar. Como un abrazo invisible que te sostiene sin exigencias. Pero para poder reconocer esa voz, tienes que haber hecho espacio. Tienes que haber soltado todo aquello que te llenaba de ruido. Porque muchas veces Dios no está en lo que grita, sino en lo que permanece. No en lo que impresiona, sino en lo que transforma desde adentro. ¿Recuerdas a Elías, el profeta? Huyó al desierto, agotado, solo, con miedo. Esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero no fue allí donde lo encontró. Lo encontró en un silbo apacible y delicado. Porque así habla el Espíritu. Con precisión, con ternura, con poder, pero sin gritar. Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. Pero también, Espíritu Santo, enséñame a reconocer lo que sí me saluda. Lo que sí trae tu aliento. Lo que sí vibra con tu luz. Lo que sí habla mi idioma espiritual. Esa es la clave, no solo se trata de soltar lo que no, sino de abrirte a lo que sí. Y para eso, necesitas desarrollar discernimiento. No el juicio humano que se basa en lo que parece correcto, sino la sabiduría que viene del cielo. El Espíritu Santo te guía hacia lo verdadero, pero necesitas aprender a distinguir su voz entre tantas otras. ¿Cómo sabes que es Él? Porque lo que viene de Dios no te deja atado, te deja libre. No te genera miedo, te da paz. No te deja en duda, te lleva a confiar. Cuando el Espíritu te habla, no te empuja, te invita. No te manipula, te ilumina. No te llena de vergüenza, te recuerda tu identidad. Y aunque a veces te confronte, lo hace para sanarte, no para destruirte. Hay una pregunta que puedes hacerte cuando estés en duda, cuando no sepas si algo es de Dios o no. ¿Esta voz me está acercando más a la paz, a la verdad, a la luz, o me está alejando de mí mismo y del corazón de Dios? Si lo que escuchas te desconecta de tu esencia, si te agobia, si te genera culpa sin redención, si te arrastra a la desesperación, probablemente no es la voz del Espíritu. Pero si te mueve hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia la claridad, aunque sea difícil, entonces es muy probable que Dios te esté hablando. A veces la voz que te saluda llega a través de una canción. A veces a través de una conversación inesperada. Otras veces, en medio del silencio, cuando ya no tienes fuerzas para pensar. O en una frase que resuena como si te la estuvieran diciendo directo al alma. Y otras veces, es simplemente un susurro que dice, no estás solo. Reconocer esa voz toma tiempo. Toma práctica. Toma intimidad. Porque no se trata de escuchar con los oídos, sino con el espíritu.
Y cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su manera de hablarte. Como cuando conoces a alguien muy profundamente. No necesitas verlo para saber que es Él. Solo con escuchar su manera de decir tu nombre, ya sabes que es auténtico. Así pasa con el Espíritu. Cuando tu alma empieza a familiarizarse con su presencia, ya no necesitas señales externas para confiar. Sientes su mano aunque no la veas. Sientes su dirección aunque el camino no esté claro. Y no se trata de vivir sin dudas. Se trata de vivir con una certeza mayor, la certeza de que no caminas solo. Que el cielo no está en silencio. Que la guía del Espíritu es constante, aunque a veces no venga como esperabas. ¿Sabías que muchas personas oran pidiendo dirección, pero luego no hacen silencio para escuchar la respuesta? Quieren que Dios hable, pero siguen llenando el día con actividades, distracciones y ruidos. Y entonces, aunque el Espíritu hable, no lo perciben. No porque Él no esté, sino porque no hay espacio para escuchar. Tú puedes aprender a reconocer su voz. Puedes desarrollar un corazón sensible. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero. Decirle, Señor, no quiero seguir caminando sin dirección. No quiero depender solo de mi lógica. Quiero escucharte a ti. Y Él responde. Siempre responde. Porque el Espíritu Santo no se esconde de los que lo buscan con humildad. Tal vez en este momento ya has empezado a reconocerlo. Tal vez sientes que algo de lo que has escuchado en este mensaje no fue solo palabra humana, sino aliento divino. Tal vez una frase te hizo llorar, o te recordó algo que habías olvidado. Eso no es casualidad. Eso es el Espíritu. Eso es una voz que sí te saluda. Y cuando la reconoces, todo cambia. Ya no necesitas validación externa. Ya no te desesperas por tenerlo todo claro. Ya no corres de un lado a otro buscando aprobación. Porque sabes que hay una guía invisible, pero poderosa, que camina contigo. Y esa guía te conduce no solo hacia nuevas decisiones, sino hacia una nueva versión de ti. Una versión más alineada con tu propósito. Más ligera. Más honesta. Más libre. Así que hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy escuchando la voz que sí me saluda, o sigo atrapado en los ecos de lo que ya no es? No te apresures. No busques una respuesta rápida. Solo decide hacer silencio. Solo decide abrir el corazón. Porque la voz del Espíritu te está buscando. Y cuando la reconozcas, sabrás que es Él. Porque nada ni nadie saluda a tu alma como lo hace su presencia. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero cuando la comprendes, todo empieza a alinearse. El vacío no es castigo, es preparación. El lugar que hoy sientes hueco, que parece frío y solitario, tal vez es el espacio exacto donde el cielo quiere descender. Donde Dios quiere construir algo que no habías imaginado. Porque sí, en lo profundo de ese vacío que tanto temes habitar, hay una promesa escondida. No se ve desde fuera. Solo se revela cuando te atreves a quedarte ahí, sin llenarlo a la fuerza, sin correr. Cuando decides, por fin, dejar de evitarlo y convertirlo en altar. El vacío puede ser sagrado, si lo consagras. Y ese es el comienzo de la verdadera transformación interior. Muchos buscan la transformación a través del esfuerzo externo, cambiando rutinas, buscando nuevas metas, buscando personas o experiencias que les den sentido. Pero la transformación real no empieza fuera, empieza dentro. Y, muchas veces, empieza justo cuando todo lo demás parece haber desaparecido. Mira la historia de tantos hombres y mujeres de Dios.
Moisés tuvo que pasar por el desierto. David fue quebrantado en la cueva. Elías se escondió en el monte. María guardó silencio antes de ver el cumplimiento. Pablo pasó años en anonimato antes de ser apóstol. Y Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que vivieron el vacío. Pero no como ausencia, sino como preparación. Como un espacio donde el alma se purifica, se alinea, se rinde y entonces se llena con lo nuevo de Dios. Tal vez tú estás ahí ahora. En ese espacio intermedio. Donde ya soltaste, ya rendiste, ya escuchaste, pero aún no ves nada concreto. Y eso puede ser desconcertante. Porque esperas que, después de haber sido obediente, las cosas cambien rápido. Que el milagro llegue. Que la plenitud te invada de inmediato. Pero Dios no trabaja con apuros. Él trabaja con profundidad. Y su mayor obra no es darte algo externo, sino formarte por dentro. La transformación interior es el milagro más poderoso que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Porque cuando cambias tú, cambia tu manera de ver el mundo. Cambia tu capacidad de amar, de discernir, de esperar. Y es en ese silencio, en ese aparente vacío, donde el Espíritu empieza a hacer su obra más fina. Como el alfarero que trabaja en lo invisible. Como el sembrador que sabe que la semilla necesita enterrarse, desaparecer por un tiempo, para después florecer. No te desesperes si hoy no ves resultados. No todo lo que Dios está haciendo en ti se ve con los ojos. A veces, lo más profundo ocurre en la raíz. En el carácter. En la fe. En el corazón. Espíritu Santo, guíame a soltar lo que no te saluda y llena el vacío. Y después de soltar, después de rendirte, después de escuchar, permite que el vacío se convierta en altar. No corras a llenarlo con lo primero que aparezca. No busques soluciones inmediatas. Solo quédate ahí. Con Él. Esperando. Confiando. Respirando su presencia. Porque cuando menos lo esperes, algo nuevo empezará a brotar. Una claridad que antes no tenías. Una paz que ya no depende de nada externo. Una certeza que no necesita explicación. Una fuerza que no es tuya, pero ahora vive en ti. Eso es transformación. No un cambio de circunstancias, sino un cambio de esencia. Eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. No a mejorar tu vida, sino a hacerla nueva. Y todo comenzó con un vacío. Todo comenzó cuando te atreviste a soltar. Y ahora que has caminado este mensaje, tal vez sientas algo distinto en tu interior. No tiene que ser algo grandioso o evidente. A veces, el mayor milagro es una lágrima que no sabías que necesitabas. O una respiración más lenta. O un pensamiento que se ordena. Tal vez hoy no terminó tu problema, pero sí comenzó tu transformación. Porque rendirse al Espíritu Santo no siempre cambia el panorama, pero siempre cambia el corazón. Y cuando cambia el corazón, lo demás, con el tiempo, también se alinea. No te apures en llenar lo que acaba de ser limpiado. No busques reemplazos apresurados. Deja que el vacío madure. Deja que se vuelva altar. Que se consagre. Que sea el espacio donde el Espíritu mora y te moldee, sin presión, sin exigencias. Que no solo venga a visitarte, sino que te habite. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, dame el valor de soltar lo que ya no es parte de mi propósito.
Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe. Y ahora sí, respira profundo. No tienes que resolverlo todo. No tienes que entenderlo todo. Solo deja que el Espíritu haga su obra en ti, paso a paso. Suelta. Ríndete. Escucha. Confía. Porque este no es el final. Este es el principio de algo nuevo.